Bien, vamos a arrancar con estos primeros casos del primer ejercicio, donde vamos a tener lo siguiente: una curva, ¿sí? R en función de t, de dos dimensiones, que está parametrizada de la siguiente forma, ¿no? Como 1/2 por coseno de t y como 2 por seno de t, donde t en este caso está entre 0 y 2pi, ¿no? Y luego de esto nosotros tenemos una función, que es una función, digamos, del estilo R2 en R2, una función vectorial. En general este tipo de funciones, para identificarlas como vectores, el nombre clásico que se les pone es a las componentes P y Q, ¿sí? Ambas son funciones escalares. Lo marcamos de esta manera básicamente porque lo más probable es que ustedes lo encuentren con este nombre cuando lo quieran resolver o lo quieran consultar con algún libro o algún ejercicio resuelto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en este caso? ¿Sí? Esta función f, ¿sí?, en función de x y nos va a quedar como a por b por x al cuadrado menos a al cuadrado por y menos 2. Y luego en la segunda componente vamos a tener b al cuadrado por x más a por y cuadrado más 3, ¿no? Donde claramente ahí están las componentes p y q, que fueron las que buscamos nosotros. Sabemos que a y b es un vector que pertenece a la circunferencia de radio 0, de radio 1 y centro en menos 1, 0. Entonces hay una circunferencia que en este caso tenemos x, ¿sí?, menos menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, que esto es 1 al cuadrado. Es decir, la circunferencia va a quedar como x más 1 al cuadrado más y al cuadrado, que esto es igual a 1, ¿no? Básicamente, la idea acá es que AB es un vector que pertenece a esa circunferencia C. Entonces, la idea es, hay que tratar de orientando a la curva C según se impone con la parametrización, porque una vez que uno tiene la parametrización de la curva, no hay muchas opciones, pues ya está orientada. Entonces la idea es ver, calcular la integral, ¿sí?, de lo que sería la integral de trabajo, ¿sí?, la integral de línea de este campo f a lo largo de esa curva. En este caso estamos hablando de una curva cerrada, vamos a ver por qué, y ver cuándo esta integral es mínima, ¿no? Entonces, la idea es encontrar para qué vector, ¿sí?, cuál es justamente esta integral que es mínima, ¿no? Entonces acá tenemos varias posibilidades. Abajo en la descripción del video, como en todos estos videos de análisis 2 o de cálculo avanzado, nosotros vamos a dejar un apunte de teoría en el cual vamos a citar en cada uno las proposiciones, ¿sí?, que corresponden en estos casos. Esto más que nada es más cómodo para no estar siempre mencionando la teoría y justamente hacer los ejercicios más ágiles. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, ¿sí?, la idea sería la siguiente. En este caso, lo primero que tenemos que chequear, obviamente, es que ya por lo menos el dato del problema lo dice, pero hay que ver si efectivamente la integral es sobre una curva cerrada, ¿no? Entonces, una forma de verlo, en este caso, es decir, ¿cuánto nos queda la posición, por ejemplo, si sabemos que la curva está parametrizada entre 0 y 2pi? ¿Cuál es la posición inicial? ¿Sí? Es decir, la posición en 0, y cuál es la posición en 2pi, ¿no? Si ambos valores coinciden, eso quiere decir que exactamente la curva empieza y termina en el mismo lugar. Entonces, fíjense, vamos a tener 1/2 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, con lo cual acá nos va a quedar como 1/2. Y luego seno de 0 es 0, 2 por 0 es 0. O sea que arranca en el punto 1/2, 0. Y en 2pi, coseno de 2pi, vamos a tener que valer 1 nuevamente, así que esto vuelve a ser 1/2. Y seno de 2pi vale 0, 2 por 0 vuelve a ser 0. Con lo cual, la idea acá es que es una curva cerrada, ¿sí? También otro mecanismo u otro chequeo que tendríamos que ver es si, por ejemplo, la curva no se cierra en otro lugar más, que a veces puede pasar. Por ejemplo, imagínense una curva del estilo de infinito, ¿sí? En este caso, supongamos que no solamente empieza y termina en el mismo lugar, sino que en el medio puede pasar por uno o más puntos, creando uno o más bucles, ¿sí? Es un mecanismo, digamos, que uno puede chequear
digamos justamente si eso ocurre. En ese caso lo que habría que hacer es igualar ambas ecuaciones, un medio de coseno de t que sea igual a un medio y luego 2 por seno de t que sea igual a 0. ¿No? Es una forma adicional, digamos, de chequear que esa trampa no esté. En general estos casos no lo tienen, pero puede llegar a aparecer, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a multiplicar ambos lados por 2. En este caso vamos a dividir ambos lados por 2 y lo que vamos a tener acá es que coseno de t va a valer 1 y seno de t va a valer 0. Y en el intervalo entre 0 y 2pi, los únicos lugares donde esto ocurre simultáneamente son justamente entre 0 y 2pi. Así que no hay problema en este caso, no vamos a tener problema en ese sentido. ¿Está bien? Entonces, esto nos abre una posibilidad porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una integral sobre una curva cerrada, podemos calcularla a través de lo que es la aplicación directa de las cuentas de integrales, pero también podemos requerir a otros teoremas que son bastante usados. En este caso, el más clásico sería el teorema de Green, que es un teorema que siempre que las condiciones se cumplan, por ejemplo, una de ellas que sea que la curva en cuestión sea una curva cerrada, bueno, justamente ahí nosotros podemos aplicarlo sin problema. Entonces, vamos a ver todos los requisitos que requiere, en este caso, el teorema de Green. En este sentido, Green lo que va a pedir es, lo dejo también en la, digamos, en la hoja de ruta de fórmulas que está abajo en la descripción del video, ¿sí? Si ustedes lo abren en Google Drive, se llama Resumen de Fórmulas Análisis 2, ¿sí? Y en este caso el teorema de Green está mencionado en una definición de las últimas, que en este caso es, por ejemplo, la definición 25. Ustedes lo van a encontrar con este nombre. Básicamente, ¿qué es lo que pide? Que nuestra función vectorial, en este caso es de R2 en R2, o sea que estamos en el plano, sea de clase S1, o sea que tenga por lo menos primeras derivadas parciales continuas en todo el dominio que vamos a calcular, ¿no? Donde en este caso nuestra función f va a estar dada por las componentes escalares que mencionamos hace un ratito, ¿sí? Y nosotros vamos a tener un recinto, obviamente este recinto D, ¿sí? Que está en el plano. Vamos a poner acá en forma simbólica los ejes y X. El recinto D, que es toda esta parte que está en el medio, y la curva, que por definición tiene que estar orientada en sentido antihorario, es decir, contra las agujas del reloj, ¿sí? El recorrido. Otra forma de verlo esto es que si ustedes se paran en la curva y la van recorriendo, siempre el interior de la curva tiene que quedar a su izquierda. Es una forma también de verlo alternativa, ¿no? Y a este borde de curva se le llama delta D, donde en este caso estamos hablando de que es el borde de esta región, ¿no? Entonces, en este sentido, esta integral nosotros la vamos a calcular primero parametrizando esa región y luego integrando la resta en las derivadas parciales. La derivada parcial de Q respecto de X primero y luego la derivada parcial de P respecto de Y en segundo lugar. Todo esto por diferencial X diferencial Y, ¿no? O sea que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Como se cumplen las condiciones para aplicar el teorema de Green, vamos a aplicarlo. En este caso, vamos a volver a recordar, nuestro f nos daba como p y q, ¿sí? O sea que vamos a obtener p en función de x y, que es la primer componente, nos había quedado como a por b por x al cuadrado menos a cuadrado por y menos 2. Si nosotros hacemos la derivada de p respecto de y, esto nos va a quedar, esto se hace 0, esto nos va a quedar como menos a al cuadrado sin nada. Y de la misma forma, si vamos a la parte de q en función de x y, esto nos va a quedar como b por x, b cuadrado, ¿sí? Por x más a por y cuadrado más 3. Por lo tanto, si hacemos la derivada parcial de q respecto a x, en este caso simplemente nos queda b cuadrado, ¿no? Entonces ahora, reemplazando en, digamos, el teorema inicial, fíjese cómo queda esto, ¿no? Vamos a hacer la integral sobre este borde. Esto nos va a quedar la integral sobre el dominio D de q de x, que es b cuadrado, menos p de x, que es menos a al cuadrado. Todo esto diferencial x y diferencial y. Con lo cual lo que vamos a tener es que esta integral nos va a quedar como a al cuadrado más b al cuadrado. Todo esto en diferencial de x, diferencial de y, ¿sí? Acá hay un pequeño tip que no parece muy obvio a simple vista, pero mirando
esto con una segunda lectura puede ser muy útil. Fíjense que esto, básicamente esta cuenta de a al cuadrado más b al cuadrado, lo que nos queda es una constante, son constantes que no dependen ninguna ni de x ni de y, con lo cual lo que se indica en este caso es que lo que vamos a tener es que podemos sacarlo fuera de la integral como una constante, ¿sí? Eso es una ventaja porque fíjense cómo nos queda el resto de la ecuación, ¿no? Vamos a tener acá una integral sobre el recinto D de diferencial de x, diferencial de y. Y esto no es otra cosa, ¿sí? Observándolo bien detenidamente, que el área de la región, ¿sí? El área de la región D. Con lo cual, supongamos que lo llamamos A sub D, probablemente lo tengamos que hacer con integrales, pero vamos a ver un poco cómo es la fórmula, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como el área sub D por A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? Entonces, empezamos acá diciendo que esta es la integral de trabajo y terminamos diciendo que va a ser esta área por esta cuenta, ¿no? A cuadrado más B cuadrado. Entonces, bueno, nada, es interesante para verlo como sigue. Después la idea es tratar de ver lo siguiente. Nosotros sabemos que el vector AB pertenece a la circunferencia, ¿sí? Que habíamos encontrado recién que la circunferencia C, es decir, nosotros habíamos dicho que AB pertenece a C, donde en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto reemplazado sería A más 1 al cuadrado más B al cuadrado nos va a quedar 1. Vamos a tratar de trabajar un poco sobre esta ecuación para ver si algo podemos sacar a partir de acá, ¿no? Esto nos quedaría como A al cuadrado más 2A más 1, si desarrollamos este cuadrado, y luego tenemos el B cuadrado en este caso, ¿no? Y vamos a despejar, según lo que nos conviene para esta ecuación, fíjense, en este caso, el A cuadrado más B cuadrado, podríamos despejar esa suma y luego agruparla, ¿sí? Dentro de la cuenta en cuestión. O sea que en este caso vamos a tener A cuadrado más B cuadrado, acá también se pueden restar los unos que no se pueden sacar y esto nos va a quedar como menos 2A. Entonces, fíjense, reemplazando básicamente la integral, ¿sí? De f diferencial s, en este caso nos va a quedar como el área de la región D por, en este caso, menos 2A. O sea que esto tendríamos menos 2 por A por el área de la región D, ¿no? Acá hay una pregunta que es muy interesante porque fíjense que todavía no nos metimos en cuestión con los datos en particular. Acá hay un atajo que podemos tomar que es el siguiente. Nosotros lo que queremos buscar es el valor donde esto se haga mínimo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, menos 2 es un valor negativo. El área de cualquiera sea siempre tiene que ser positivo y obviamente es un dato que va a sumar, pero que en el fondo no es tan importante para resolver este caso. ¿Por qué? Nuestro objetivo es conseguir cuánto da, digamos, el valor mínimo o cuánto da el vector AB que minimice esta cuenta. Entonces, veamos dónde están ubicados esos vectores, ¿no? Nosotros, por otro lado, hemos dicho que estaban ubicados en una circunferencia cuyo centro estaba en menos 1, 0 y de radio 1. Entonces eso puede ser un dato importante, ¿no? Vamos a ser bastante generosos acá con la escala, ya que no tenemos problema, ¿sí? Generalmente esto hay que tener cuidado cuando uno dibuja con varias curvas a la vez y demás, pero si no, no hay problema. Entonces vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, si un centro, vamos a tomar la escala de 1, este es el punto menos 1 y este en cuestión es el punto menos 1, 0, ¿no? El centro. Y dijimos que tenía radio 1, con lo cual vamos a estar acá en 0, luego vamos a estar acá en menos 2, es otra de las partes, y luego vamos a estar acá en 1 y en menos 1, ¿no? Entonces vamos a tener los puntos máximos y mínimos como los que están viendo ustedes acá, y esta en definitiva es la circunferencia. Entonces, ¿cuál es la idea básicamente acá, no? Nosotros hemos dicho que el vector era de la forma AB, ¿sí? Es decir, en este caso el vector de la dirección nos va a quedar como AB. Entonces, no importa el valor de B, lo que minimiza la cuenta es el valor de A. Sí, es decir, en este caso la integral, ¿sí? Fíjense, volvemos a ponerlo acá, esto nos queda menos 2 por AD por A. ¿Cuál es la idea? Por como ustedes están viendo, A pertenece al eje X, ¿sí? Y A por definición siempre es negativo, ¿está bien? Entonces,
como a es negativo, vamos a tener que esto es negativo, esto es positivo y esto es negativo. Entonces, menos por más es menos, por menos es más. O sea, esta integral siempre va a dar positivo. ¿Está bien? Entonces, la idea es que en este caso, ¿cuál es la idea? A mayor módulo de a, es decir, a mayor valor en términos absolutos, más grande va a ser esta integral. ¿Sí? Es decir, fíjense que en este caso, si nosotros lo tenemos de esta manera, ¿no? A va a estar entre menos 2 y 0. ¿Está bien? Entonces, cuando a vale 0, toda la cuenta se hace 0, y cuando a vale menos 2, en este caso, que es el valor mínimo que tiene, esto sería el máximo, que en este caso es 2 por 2, 4 veces el área de, ¿sí? Y en definitiva, el resultado de la integral, que serían todos estos valores posibles, también está entre 0, ¿sí? O sea, esta integral va a estar entre 0 y 4 veces el área de, para decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál va a ser el valor mínimo? Bueno, el valor mínimo va a ser cuando a valga 0. ¿Está bien? Entonces, resultando esto, mínimo es si a vale 0. Entonces, en el caso de si a vale 0, ¿qué tenemos? Que el vector nos queda como a cuadrado más b cuadrado, que es 1, con lo cual b cuadrado nos queda 1. B en este caso, la idea sería, ¿sí? Perdón, hago una corrección porque en realidad que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1 está mal escrito, pero en este caso sería si a vale 0, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar básicamente con que vamos a tener 0 más 1 al cuadrado más b al cuadrado, que esto nos va a quedar como 1, con lo cual 1 al cuadrado más b cuadrado nos va a quedar como 1, con lo cual b va a quedar como 0. Por lo tanto, la respuesta es que el vector en este caso tiene que ser el 0, 0. Fíjense, en el 0, 0 es un vector que pertenece a la circunferencia y de hecho sí, cumple con el tema de que la integral sea mínima en ese sentido. Vamos a ver ahora un caso nuevo, donde vamos a tener una curva, nuevamente, r de t, dada por los siguientes parámetros. Fíjense, en este caso tenemos t cuadrado para x, coseno de t menos 1 para y, y luego para z tenemos menos t al cubo más t al cuadrado más 2, ¿no? Donde en este caso lo que vamos a tener es que t está incluido entre menos 2 y 2, ¿sí? Esta es una curva, ¿okay? Que vamos a tenerla como correspondiente. En este caso, al plano tangente a esta curva r de t, ¿sí? En este caso, a la curva r de t en un punto, que en este caso es el 1, 1, 2, que lo vamos a tomar como referencia, a esto lo vamos a llamar como pi sub 0, como dato. ¿Está bien? Por otro lado, nosotros vamos a tener una función de 3 variables, ¿sí? Donde es una función vectorial. Vamos a tener las 3 componentes p, q y r. Y esta función nos va a quedar en este caso como x por y al cuadrado más 2. Vamos a tener y por x al cuadrado menos 2 y x más c a la coseno de z en el caso de r. ¿Sí? O sea, cada una de estas componentes son justamente las que nosotros estamos marcando como respectivamente p, q y r. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es calcular lo siguiente: la circulación de f a lo largo de una curva, ¿sí? O sea, la integral de trabajo de f por ds, la integral de línea, ¿sí? ¿Con qué condiciones? Bueno, la condición en este caso va a ser que la curva c, ¿sí? Va a ser la intersección de este plano pi sub 0 con un paraboloide z de ecuación z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? ¿Con qué orientación? En este caso, la orientación que se pide es el vector tangente, ¿sí? En 1, 1, 2, tiene la primer componente positiva, ¿sí? Yo lo estoy poniendo de una forma más resumida, pero eso es lo que menciona, digamos, el enunciado. Entonces, bueno, la idea es hacer esa cuenta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso? ¿Sí? Primero, que si nosotros estamos haciendo una integral de este estilo, la idea sería tratar de ver, en lo posible,
por las características puede pasar, tenemos varias opciones, ¿no? Pero la que sale, digamos, derecho, entre comillas, sin demasiado cálculo, es, por ejemplo, pensar si se puede aplicar directamente la definición de trabajo, ¿no? Entonces, un poco la idea sería, esa la idea. Entonces, se puede aplicar directamente, nos va a llevar un cierto trabajo porque básicamente, bueno, tenemos que, entre todas las cosas, parametrizar la curva, buscar la composición con la función vectorial y otras cosas más, ¿no? Pero otra forma es, por ejemplo, si ciertas condiciones se cumplen, por ejemplo, si en este caso estamos en el espacio y se pudiera aplicar a un teorema, por ejemplo, el teorema de Stokes, si las condiciones están, se puede ir por ese lado también. Y una de las pistas para recurrir a esto es que en general las funciones, si ustedes las observan, no son funciones que se puedan trabajar fácilmente con integrales o parametrizaciones. O sea, están pensadas un poco a propósito para que uno tome esos atajos y que pueda hacerlos cuentas sin problema. O sea, es como una pequeña ayuda encubierta, si ustedes quieren. Entonces podemos orientar un poco el ejercicio por ese lado, ¿no? La idea es que si esto es un paraboloide, no vamos a dibujarlo en una forma muy sencilla, pero un paraboloide, y sobre todo en este caso que tiene simetría respecto del eje Z, lo que vamos a tener nosotros es que de este paraboloide tiene esta forma, un plano, salvo que sea un plano vertical, en general lo que va a hacer es va a cortar a ese paraboloide en una curva cerrada, ¿sí? Entonces, esa curva cerrada, que en este caso es la curva que estamos buscando nosotros, orientada como Stokes pide, es decir, en sentido antihorario, se puede aplicar esa integral, ¿sí?, sin necesidad a lo mejor de parametrizar todo, sino solamente teniendo en cuenta la región con la cual vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces es una forma rápida de poder sacarlo, más sencilla, ¿sí? Si ustedes lo ven, en el apunte de teoría es la proposición 32, está bien enunciado, y lo que hay que hacer es parametrizar qué superficie corresponde. Como en este caso la superficie sería sobre un plano, ¿sí?, es una ventaja porque es muy fácil parametrizar un plano, por lo menos más fácil que el resto de las figuras que son más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa ventaja por ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a arrancar, ¿no? En primer lugar, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tratar de encontrar cómo queda esa intersección. La idea acá sería tratar en la medida de lo posible de encontrar el plano antes que nada, ¿no? Fíjense, en este caso, nosotros acá, voy a hacer una pequeña corrección porque esto sería el plano normal, ¿no? Cuando hablamos del plano normal a una curva, ¿cómo se ve esto, ¿no? Básicamente, nosotros estamos en el espacio, tenemos una determinada curva, es la que ustedes ven acá con r de t, y vamos a tener que el plano normal va a usar, ¿sí?, en este caso sería el pi sub 0, el vector tangente como su vector director, ¿también? Como el vector normal propio. Entonces, nosotros por un lado sabemos, ¿sí?, podemos obtener ese vector de la siguiente forma. Si derivamos esta ecuación, sacamos el vector tangente a r de t, con eso obtendríamos el vector normal al plano, y aparte para el plano solamente necesitamos saber dos elementos. Primero, su normal, ¿sí?, que orienta el resto del plano, y luego un punto que nosotros conozcamos que pase por el plano. Entonces, en este caso, el dato lo tenemos porque sabemos que el plano pasa por el 1, 1, 2, o sea que es buenísimo en este caso. Y después, para sacar el vector normal, simplemente hay que hacer la derivada de este vector y reemplazarlo en el 1, 1, 2, por ejemplo. Entonces, en este sentido, vamos a sacar la derivada, ¿sí?, r' de t en función, que esto nos va a quedar como 2t. Vamos a tener la derivada de coseno, que es menos seno, de t menos 1, la derivada de t menos 1, que es 1, así que acá no vamos a tener problema, y acá vamos a tener menos 3t cuadrado más 2t más nada, porque ahí no hay nada. Entonces ahora la idea es, una vez que tenemos esto, encontrar cuál es el t, hallar t sub 0, tal que r de t sub 0 nos quede el punto, que en este caso es el 1, 1, 2. También un pequeño paso para luego seguir reemplazarlo en esta función. Entonces simplemente igualamos el 1, 1, 2 con las componentes del vector original. Fíjense, tenemos t cuadrado, tenemos coseno de t menos 1, luego tenemos menos t cubo más t cuadrado más 2. Vamos a armar un sistema de ecuaciones. Tenemos para la componente x, t cuadrado, que es igual a 1. Para la componente y, que tenemos coseno de t menos 1, que es 1. Y para la componente z
que tenemos menos t al cubo más t al cuadrado más 2, que esto es igual a 2, ¿no? Vamos a ir resolviéndolo en paquete, ¿ok? Fíjense en este caso, en el primero, de acá aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, con lo cual t tiene dos posibilidades, o es más o menos 1. Otra que es fácil, por ejemplo, despejar, por cómo está armada, digo, acá en este caso, si restamos 2 en ambos lados, tendríamos esta parte igual a 0, y si sacamos t cuadrado como factor común, nos va a quedar t cuadrado, todo esto por menos t más 1, que es igual a 0. ¿Sí? Y luego en el caso de i, ¿sí? Podemos dejarlo en stand-by por ahora, ¿sí? Y esto nos quedaría con 1. Entonces, por ejemplo, en el caso de z, si esta multiplicación da 0, da la posibilidad o que t valga 0, pero eso sería contradictorio con lo primero que dijimos, que t puede ser más o menos 1, así que esa la vamos a descartar. Y después el hecho de que menos t más 1 sea 0, nos va a dar a nosotros que t va a ser 1. ¿Está bien? Entonces, la opción que por ahora satisface simultáneamente x y z es la de t menos 1. Comprobémoslo en i. Si hacemos coseno de 1 menos 1, esto nos va a quedar 1, y tiene razón porque coseno de 0 va a dar 1. Así que, fantástico por ahí. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a encontrar r' en 1, que en este caso nos va a quedar 2 por 1, que es 2, seno de 1 menos 1, que es seno de 0, que es 0, y vamos a tener menos 3 por 1 más 2 por 1, que es menos 3 más 2, que es menos 1. Este vector es el vector normal del plano, ¿sí? La normal de pi sub 0. Entonces ahora, para definir pi sub 0 ya tenemos todos los elementos. Que hemos dicho que esto es normal, producto escalar, por x menos x sub 0, que esto es 0, ¿no? Entonces vamos a tener que pi sub 0, vamos a tener 2, 0, menos 1, todo esto por x y z, ¿sí? Menos el punto que pasa, que es el mismo 1, 1, 2, ¿sí? Que es de donde pasa la curva. Vamos a tener en este caso, fíjense, 2 por x menos 1, ¿sí? Más 0 por y menos 1, menos z, todo esto, mejor dicho, en este caso menos 1 por z menos 2, que esto es igual a 0, ¿no? Entonces ahora ya estamos bastante cerca de encontrar una fórmula completa de pi sub 0. En este caso esto nos queda 2x menos 2 menos z más 2, que esto es igual a 0, con lo cual vamos a tener que el plano pi sub 0, fíjense, esto se nos va a quedar como 2x menos z, que esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces sería, digamos, la forma completa que por ahora tiene la fórmula. Entonces una vez que uno tiene esto, ya que tenemos el plano, ahora la idea es justamente hallar la intersección, ¿sí?, del plano con el paraboloide, que en este caso nos va a quedar como z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque Stokes, más allá de que nosotros no hagamos la integral directamente sobre la curva, pero sí es importante saber cuáles son los límites de integración de esa superficie con el cual nosotros vayamos a aplicar el teorema, ¿sí? Recuerden, en este caso, fíjense que el teorema de Stokes lo que pide es que si vamos a hacer la integral sobre una curva que es el borde de una superficie, fíjense el proposición 32, en este caso nos va a quedar esto como una integral doble de una región, ¿sí?, donde en este caso la región nos va a quedar, ¿sí?, la superficie esta del rotor del campo en cuestión. ¿Está bien? Esto básicamente con todas las condiciones que pide. Por ejemplo, ¿sí?, que nuestra superficie, nosotros estamos en R3, vamos a calcular la integral de borde, ¿sí?, y esta sería en el medio de nuestra superficie S, ¿sí?, con la que estamos trabajando. Entonces en este caso la idea de vuelta es parametrizar esa superficie. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, para el plano pi sub 0, si despejamos z, vamos a tener que z es igual a 2x. Si lo reemplazamos en el paraboloide, vamos a tener 2x, que esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto nos va a quedar como 0. Es x al cuadrado menos 2x más y al cuadrado. Si ustedes recuerdan, acá aparece el famoso completar cuadrados, ¿sí?, donde si nosotros vamos a tener, fíjense,
x menos 1 al cuadrado nos va a quedar como x al cuadrado menos 2x más 1. Con lo cual, si restamos 1 de ambos lados, vamos a tener la forma para reemplazar acá adentro, ¿no? Vamos a tener 0 es igual a x menos 1, todo esto al cuadrado menos 1, más y al cuadrado, y esto nos queda una circunferencia que es x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 1. O sea, circunferencia, en este caso con centro en 1, 0, ¿sí? Y radio 1. ¿Está bien? Entonces ahora podemos parametrizar la superficie, ¿sí? Pero en teoría vamos a ver ahora cuánto nos queda también el rotor de F, que es otra parte importante, ¿no? Entonces, vamos a sacar el rotor de F, ¿sí? En este sentido, entonces vamos a ver cómo nos queda esto, ¿sí? Para sacar el rotor de F simplemente tenemos que escribir la ecuación completa, ¿tá? Entonces, en este caso, el rotor de F, o nabla por F, esto que va a ser el producto escalar, vectorial, perdón, de IJK, de las derivadas de nada, ¿sí? Producto de nabla, y luego con las componentes, en este caso tenemos P, tenemos Q y tenemos R, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener un vector de 3 componentes, vamos a hacer las restas que corresponden, ¿no? Primera componente con I, la derivada de R respecto de I menos la derivada de Q respecto de Z. Entonces tenemos R sub I menos Q sub Z, ¿no? Bien, y después tenemos para la del medio, acá la resta es al revés, porque tiene un menos, acuérdense siempre en la del medio, o sea que esto nos va a quedar la derivada de P respecto de Z menos la derivada de R respecto de X. Y en el último tenemos la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿sí? Vamos a calcular cada una de estas, ¿no? Entonces, F nos quedaba a nosotros como, fíjense, X por Y cuadrado más 2, tenemos Y por X al cuadrado menos 2 y tenemos X más C a la coseno de Z, ¿sí? Donde efectivamente teníamos P, teníamos Q y teníamos R, ¿ok? Entonces vamos a sacar, por ejemplo, de P vamos a sacar la derivada de P respecto de X, que es Y al cuadrado, fíjense. Después tenemos la derivada de P respecto de Y, que en este caso es 2xy, y la derivada de P respecto de Z, que es 0, ¿no? Vamos a tener después la derivada de Q respecto de X, que es 2xy, la derivada de Q respecto de Y, que es X al cuadrado, y la derivada de Q respecto de Z, que nos queda como 0. Y después tenemos la derivada de R respecto de X, que es 1, la derivada de R respecto de Y, que es 0, y la derivada de R respecto de Z, que en este caso vamos a derivar, tenemos la derivada de coseno, que es menos seno de Z por E a la coseno de Z. ¿Está bien? Entonces ahora, juntando todo esto, ¿cómo nos queda el nabla? Fíjense, vamos a ver. R de I menos Q de Z, tenemos en este caso R de I, que es 0, menos Q de Z, que también es 0, con lo cual 0 menos 0 queda en 0. P en Z, que es 0, menos R en X, que es 1, con lo cual tenemos 0 menos 1, que es menos 1. Y después tenemos Q de X menos P de Y, que en este caso es 2xy menos 2xy, fíjense, también queda como 0. Con lo cual, fantástico, porque el nabla queda mucho más tranquilo, más trabajable. ¿Está bien? Entonces ahora, básicamente, otra de las cosas que dice el teorema es que a ese nabla hay que multiplicarlo, fíjense, al rotor hay que multiplicarlo por ds vector, que es el vector que orienta la superficie. Como en este caso nuestra superficie está sobre el plano pi sub 0, el vector que orienta, en este caso la superficie, es el vector normal del plano con la orientación que corresponde. En este caso, este plano, ¿sí? Si ustedes observan lo que habíamos tenido recién, que el plano pi sub 0 nos quedaba como 2x menos z, que es igual a 0, con lo cual vamos a tener dos normales. Una que va a quedar como 2, 0, menos 1, y la otra que es la contraria, ¿no? Menos 2, 0, 1 positivo. En este caso, la que tiene que orientar a la curva como corresponde, la idea sería, ¿sí?, para que el sentido de giro, esto tiene que usar un poco la imaginación, pero para que el sentido de giro quede de esta forma, ¿sí?, como menos 2, 0, 1, quede mejor dicho en sentido horario,
la idea sería, digamos, esto tendría que estar dibujado de otra forma, pero el vector tendría que tener z positivo. ¿Está bien? Y de hecho es lo que pide el problema, así que la componente de z esté en sentido positivo para que se pueda realizar. Con lo cual, teniendo esto, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es que en este caso, si hacemos el nabla por f por el vector director de esto, esto nos va a quedar como 0, menos 1, 0, por el otro que es el menos 2, 0, 1, y o casualidad, fíjense, 0 por 0, más 0 por menos 2, más menos 1 por 0, más 0, nos queda como 0. En definitiva, esta integral, ¿sí?, que nosotros le hemos pensado como la integral de esta curva, ¿sí?, que nos quedaba sobre este recinto, estamos integrando respecto de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes integran respecto de 0, están sumando diferenciales de 0, con lo cual, simple y llanamente, la integral de toda esta función queda como 0. Parece simple, pero es de hecho la respuesta a este problema. Vamos a ver ahora este caso, que pasa lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una curva suave, cerrada y simple, que es frontera de una región simplemente conexa a D que pertenece a R2, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos lo que ocurre en el plano, vamos a imaginarnos lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos el borde de la región D, que es el que ustedes ven acá, la región que está pintada acá en naranja. Esta es la región D y esta sería, digamos, el borde de la región D, ¿no? Y está orientada esta curva, en este caso C, que es el borde, son sinónimos, ¿no? C es el borde de esta región D, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que, ¿sí?, hay un área, o sea, la integral de línea de este campo vectorial que ustedes ven acá, ¿sí?, a lo largo de esta curva va a dar menos 3pi, y tenemos que encontrar cuál es el valor de A perteneciente a los reales, o sea, A una constante cualquiera, que haga que esta área quede como pi, ¿no? Entonces, si ustedes observan atentamente, este es un teorema, o es un problema que está indirectamente llamándonos a que lo resolvamos con el teorema de Green, ¿sí? Fíjense en la proposición 25, que es la que está en el apunte que dejamos abajo en teoría. Y ahí está el enunciado completo de Green. Green, ¿qué es lo que pide? Básicamente, por ejemplo, que la función en cuestión sea de clase C1, o sea, que tenga derivadas parciales continuas, que la función no tenga problemas de dominio, como de hecho suele ocurrir, y en ese caso podemos aplicarlo sin problemas, ¿no? Entonces, cuando querramos hacer la integral, obviamente también estamos hablando de una integral a lo largo de una curva que está orientada en sentido positivo, o sea, en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos todo el combo de condiciones que nos permite poder aplicar el teorema sin inconveniente, ¿no? Entonces, en este caso, Green lo que dice es que acá se hace la integral doble, ¿sí?, a lo largo de parametrizar la región, con la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, ¿sí?, teniendo en cuenta que, como siempre, al campo, a las componentes se les llama P y Q, la primera componente en X y luego la segunda componente en Y. Entonces, ambas son funciones escalares como las que estamos viendo en este momento. Entonces, fíjense, en este caso, por ejemplo, vamos a calcular de cada una cuánto nos queda, ¿no? Esto sería P y esto sería Q, ¿no? Si en este caso hacemos la derivada de Q respecto de X, que en este caso tiene la constante A, directamente lo ponemos como A, no hay mucha vuelta. Y la derivada de P respecto de Y, en este caso simplemente es 4. Entonces, vamos a tener esta integral, ¿sí?, en este sentido, que esto nos va a quedar la integral doble sobre esta área de A menos 4. La ventaja que tenemos nosotros acá es que A menos 4 es una constante, no depende de X, no depende de Y, con lo cual se puede sacar multiplicando de esta fórmula, ¿ok? Y en este caso, ¿sí?, si nosotros lo sacamos multiplicando, ¿cómo nos va a quedar? Esta integral, ¿sí?, en este sentido, vamos a tener A menos 4, la constante, multiplicada por la integral doble de la región D, con el diferencial de X y diferencial de Y incluidos. Si ustedes observan atentamente esto, ¿cuál es la idea? Básicamente, ¿sí?, esta integral de lo que está hablando es del área de esa región D.
Porque ¿qué estamos sumando? Todas las bases, las multiplicaciones de base por altura, que son las que aparecen efectivamente en esta área, ¿no? Entonces, esta efectivamente es el área D. Entonces ya tenemos este dato, que esta integral vale menos 3pi, esta área D que vale pi, y simplemente lo que hay que hacer es despejar cuánto vale a menos 4, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, esto nos va a quedar menos 3 por pi, que esto es igual a menos 4 por pi, ¿sí? Podemos dividir ambos lados por pi, como para que se nos vaya, ¿sí? Y luego sumar ambos lados por 4, como para que despejar el a, ¿no? Entonces en este caso a nos va a quedar como 4 menos 3, que es 1, ¿sí? Y bueno, simplemente esa es la respuesta de este problema. Otro ejemplo ahora, donde nosotros tenemos un campo vectorial f, ¿sí?, constante de 3 componentes, que en este caso van a ser 1, 1, 2, ¿no? Obviamente a estas componentes siempre se les llama P, Q y R, como son las que ustedes ven acá. Y tenemos una sección de plano, sigma. Sigma en este plano en este caso es el plano dado por la siguiente ecuación, como x más 2y más 2z, que es igual a 1, que está en el primer octante. Siempre que les digan esto, el primer octante es similar o análogo al primer cuadrante, si es que ustedes están trabajando en el plano, ¿no? Es decir, acá se cumple que las tres variables de x, de y y de z, las tres son mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces la idea es, en este caso, el área de esa sección, ¿sí?, de esa parte del plano, ¿sí?, la vamos a poner de esta forma, se va a cumplir que el flujo, digamos, de superficie de este campo a través de esta superficie, en este caso lo que nos va a quedar va a ser, ¿sí?, si lo orientamos de una determinada forma, nos va a dar un determinado valor, y eso es lo que nosotros queremos tratar de calcular, ¿no? Entonces, acá hay varias formas de observar esto, ¿sí? Piénsenlo de la siguiente manera. Vamos a dibujar el problema como para entender una noción gráfica de con qué nos estamos enfrentando en estos casos. Fíjense, nosotros tenemos x, tenemos y, tenemos z. Para dibujar este plano lo mejor es tratar de ubicar las trazas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer sigma con la intersección de x igual a 0, ¿sí? Plano x igual a 0 es el del fondo, entonces vamos a tener 2y más 2z, que esto es igual a 1, 2z, que esto es igual a menos 2y más 1, o sea que z es menos y más 1 medio, con lo cual vamos a tener un medio, ¿sí?, acá, y un medio como la raíz, o sea que este es el trozo, la intersección de ese plano con esto, ¿no? Vamos a ver ahora la intersección de sigma con z0, que es el piso, ¿no? Entonces vamos a tener x más 2y, que es 1, o sea que 2y nos va a quedar como menos x más 1, o sea que y nos queda como menos 1 medio de x más 1 medio. O sea que, de vuelta, algo análogo a lo que teníamos al principio, en este caso el x vamos a tener en 2, acá estoy buscando el punto que se anule, ¿sí?, y lo lógico es que hay que hacerlo, ¿no? Pero la intersección de sigma con el plano y igual a 0, vamos a tener, fíjense, x más 2z, que es 1, o sea que z nos va a quedar como menos 1 medio de x más 1 medio, ¿sí?, similar a lo que teníamos al principio. O sea que toda esta es efectivamente la sección sigma a la cual está haciendo referencia el problema. Y el campo vectorial, si ustedes lo observan, vamos a tener ubicado, en este caso acá no lo estoy dibujando a escala, para que se entienda, pero el vector del campo f vendría en este sentido, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros tendríamos que hacer efectivamente la integral de flujo. Entonces, la idea sería tratar de ver cómo por definición nos queda esta integral. Entonces, en este caso, vayan a la hoja de teoría, la proposición que corresponde. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, vamos a tener la proposición que corresponde en el caso de integrales de flujo. Nosotros la vamos a tener en cuenta con, por ejemplo, la definición 27, ahora sería la 28, donde lo que vamos a hacer es integrar, ¿sí?, esta fuerza
por la normal del campo por el diferencial de área. Es decir, acá tenemos el campo vectorial f, la normal de la superficie, que en este caso es el plano, la normal del plano, ¿sí? Y esta superficie en cuestión. Entonces, tener en cuenta en este caso es lo siguiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, fíjense, tendríamos que calcular, en este caso, la integral doble del campo f por el campo normal n de diferencial de superficie. Entonces la idea es tratar de ver básicamente cómo parametrizamos la normal del plano en cuestión, ¿no? Hasta ahora nosotros de esta integral lo único que sabemos es que el campo f, que es una constante, vale 1, 2, 2. Con lo cual buenísimo, ahí no tenemos problema. Pero vamos a ver qué pasa con el campo normal, ¿no? Entonces la idea en cuestión acá va a ser que en el campo normal, ¿sí? Es decir, nosotros hasta ahora tenemos que el plano, por ejemplo, nos queda como, fíjense, x más 2y más 2z, en este caso que esto es igual a 1. Y lo que nos piden es que la primera componente tiene que ser positiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Pensemos, despejemos o parametricemos este campo en función de z. Nos vamos a despejar 2z, por ejemplo, que esto nos queda como 1 menos x menos 2y, y luego z nos queda como 1 menos x menos 2y sobre 2, ¿no? Y ahora, en este caso, esta superficie, supongamos que lo parametrizamos en función de x, y, esto nos va a quedar con x, con y con z en función de x, y, que esto nos queda como 1 medio menos 1 medio de x menos y, ¿no? Entonces la idea es ver más o menos cuánto vale el valor de x. Nosotros hasta ahora vimos que x tiene que estar entre 0 y 2, por ejemplo, para que la normal nos dé algo coherente, ¿sí? Entonces, si tomamos, vamos a sacar ahora, por ejemplo, la medida de la normal, ¿no? Para que se entienda, vamos a sacar, por ejemplo, la derivada de s respecto de x, que nos queda como 1, 0 y menos 1 medio. La derivada de s respecto de y, que nos queda como 0, 1, menos 1. Y ahora vamos a hacer el producto, que en este caso tenemos i, jk, 1, 0, menos 1 medio y 0, 1, menos 1, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar, este puede ser este orden o al revés, ¿no? 0, ¿sí? Menos 1 por menos 1 medio, que es 0 menos menos 1 medio, que es un medio positivo. Después tenemos 0 menos menos 1, que es 0 más 1, que es 1. Y finalmente tenemos 1 menos 0, que es 1. En este caso la orientación que pedía el problema era que x sea mayor que 0, con lo cual acá eso se cumple sin problemas. Entonces ahora, por ahora tenemos este dato. Luego ahora, como este era nuestro vector normal, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la multiplicación de ambos vectores, ¿no? Vamos a tener el 1, 2, 2 y luego el 1 medio, 1, 1. Pero acá hay un tema porque, ¿qué es lo que ocurre? En este caso nosotros, para hacer la cuenta de cómo corresponde, si usamos este método, deberíamos normalizar el vector, ¿sí? Entonces acá hay algo más que falta en esta cuenta. Entonces, para normalizar el vector, ¿qué vamos a tener en cuenta? Si este es nuestro vector n, de acá tenemos que sacar primero cuánto es la norma de este vector, ¿no? Que esto sale haciendo 1 medio al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, todo esto, raíz cuadrada, o lo que es lo mismo, a la 1 medio, ¿sí? Ambas formas son parecidas, y de hecho acá aparece la norma de n como 3, en este caso 3 medios. Con lo cual, al dividir esta norma, lo que hay que hacer es todo esto dividido la norma de n, o lo que es lo mismo, multiplicada por 2 tercios, ¿no? Entonces fíjense, 1 por 1 medio, que es 1 medio, 2 por 1, que es 2, más 2, todo esto por 2 tercios, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener va a ser 4 en medios son 8 medios, más 1 medio, que son 9 medios, por 2 tercios, que en este caso 2 con 2 se va, y 9 dividido 3, que es 3. Entonces, en cuestión, en definitiva, fíjense, vamos a tener en cuenta lo siguiente: nuestra integral nos va a quedar, en este sentido, esto nos quedó la integral de superficie de 3.
por diferencial de la superficie. Como 3 es una constante, sale por fuera, entonces esto es directamente el área. Fíjense que estamos haciendo la sumatoria de todos los diferenciales de superficie, con lo cual esta es el área que en este caso vemos como área de sigma, que es la porción del plano. Con lo cual esta integral simplemente queda como 3 veces el área de sigma. Y esa es la forma final. Vamos a ver en el caso del 5, donde vamos a tener esta función vectorial en función de x y que está dado por la siguiente composición, ¿no? Como x al cuadrado más y al cuadrado y como y dividido x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Cada una de estas componentes se llama respectivamente P, que es la primera, y Q, ¿no? Acá está definida en un dominio natural, sí, o sea, vamos a ver ahora cómo es el dominio, pero fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos una matriz jacobiana, que hay que definirla. Vamos a definir primero una circunferencia, que es la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4. Si ustedes observan, es una circunferencia que tiene centro en 0, 0 y radio 2. ¿Sí? Entonces, ubicándola más o menos en el plano, quedaría, vamos a ponerlo un poquito más ahí quedaría la circunferencia en cuestión, ¿no? Esta sería la parte C. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que encontrar la matriz jacobiana de derivadas parciales, ¿sí? Yo en general lo escribo con mg de la función, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y la idea acá es entender primero lo siguiente. Fíjense, si nosotros vamos al dominio de nuestra función vectorial, claramente hay un problema acá porque nosotros no podemos dividir por 0 y el único punto que hace que el denominador sea 0 es el 0, 0. Es el único punto que anula la sumatoria, ¿sí?, de toda esa cuestión, ¿no? Entonces, básicamente la función f no sería de clase C1 en el interior de esa curva. ¿Está bien? Entonces, la idea es tratar de ver, por ejemplo, entre las opciones que plantea el problema es ver, por ejemplo, si f admite función potencial, es una posibilidad, ¿no? Y ver básicamente qué ocurre con la integral, si nosotros calculamos la integral de y a lo largo de la curva, si efectivamente es 0 o no, ¿sí? Obviamente que si la función admite función potencial, una integral de una curva cerrada va a ser 0, ¿sí? En ese sentido. O sea, eso es parte de las proposiciones. Si quieren, fíjense, ahora les digo qué proposiciones, pero de hecho fíjense proposición 22 y 23, que habla justamente de esto, 21, 22, 23, que habla de que si el campo es conservativo, la integral obviamente va a ser 0, ¿no? Una curva cerrada. Entonces acá va a ser el plano excepto el 0, 0. ¿Está bien? O sea, tenemos todos esos puntos en cuestión. Entonces la idea es tratar de ir viendo todas las opciones, ¿no? La idea es tratar de ver si la función f admite función potencial. Entonces, para razonar de la siguiente forma, f admite función potencial si es un campo conservativo. Y para que sea campo conservativo, tenemos tres o cuatro alternativas. En el caso del plano solamente vamos a tener 3 alternativas. Fíjense abajo en el apunte de teoría, la proposición 21, que dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función f que va a ser de R2 en R2. Entonces decimos que existe la función sigma sub phi tal que cuando este campo va a ser el gradiente de esta función con varias opciones, ¿no? O sea, en este caso puede ser que exista esto, puede ser que cuando hagamos la integral sobre una curva nos dé lo mismo que sobre otra, ¿sí? O simplemente si la curva es cerrada, en ese caso la integral nos va a dar 0. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces f es conservativo, ¿sí? Esa sería la idea. También otra forma de probarlo es que si nosotros calculamos la matriz jacobiana, esa matriz jacobiana tiene que ser simétrica, es decir,
vamos a tener la derivada de p respecto de x, la derivada de p respecto de y, la derivada de q respecto de x y la derivada de q respecto de y. Entonces, para que sea simétrica, la simetría se da cuando todo lo que está fuera de la diagonal es igual. En este caso sería si q respecto de x nos va a dar igual a p respecto de y, ¿sí? De hecho, es más, si pudiéramos aplicar el teorema de Green, en ese sentido, el teorema de Green nos va a dar que esta integral va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, probemos justamente si esto ocurre, ¿no? Vamos a ver. En este caso, vamos a escribir las dos componentes nuevamente. Fíjense, vamos a tener que p nos va a quedar como x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Yo por comodidad, esto es algo personal, lo voy a escribir como una multiplicación, ¿está bien? Porque puede ser un poquito mejor. Y lo mismo para q, que en este caso esto nos queda como y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que esto nos va a quedar como y por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 1. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales, ¿no? Fíjense, la derivada de p respecto de y, x lo dejamos como constante, tenemos el menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 por 2y. Y la derivada de q respecto de x, dejamos el y como constante, tenemos menos 1 por x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 2 por la derivada respecto de x, que es 2x. ¿Sí? Si ordenamos un poquito más esto, fíjense, constantes tenemos menos 1 por 2, que es menos 2, en el digamos, numerador tenemos x por y, ¿sí? Y acá vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Y para q de x lo mismo, ¿no? Menos 1 por 2, que tenemos menos 2, x por y, ¿sí? Y acá vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado. Con lo cual, si ustedes observan, sí chequeamos que p de y es q de x. O sea, la matriz es simétrica. Pero nos faltaría un paso más, que sería ver efectivamente si la función admite función potencial. Entonces, para eso, probemos primero, obviamente, si existe el gradiente de esa función sigma que sea nuestra función f, ¿no? O sea, tendremos que buscar los dos caminos, ¿sí? Acá el problema es que no tenemos dominio en el punto 0, 0, pero de hecho de existir esa función potencial, esos problemas se nos van a ir, así que no hay problema, ¿no? Entonces, si hacemos el gradiente de sigma, esto nos va a quedar como la derivada respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Y ahí tenemos las dos componentes, ¿no? P y Q. Entonces fíjense, vamos a igualar las dos. Esta derivada que nos queda como P y esta derivada que nos queda como Q. Entonces acá vamos a tener la derivada parcial respecto de x, que esto nos queda como P, y luego esta derivada parcial que nos queda como Q. Entonces de acá lo que vamos a tener es que esta derivada parcial va a ser o sea, acá P por el diferencial de x. Si integramos ambos lados, sigma, nos va a quedar la integral de, en este caso, x sobre x al cuadrado más y al cuadrado por diferencial de x más una función que solamente depende de y. ¿Sí? Fíjense, esto parece, digamos, complicado, pero tranquilos porque es más sencillo de lo que parece. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la variable con la cual vamos a trabajar es la que dice el diferencial, con lo cual todo el resto, aunque sean otras variables, se comportan como constantes. Es lo mismo que pasa con las derivadas parciales, ¿no? No hay mucha ciencia acá. Acá es con una sustitución simple, por ejemplo esta que dice u es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Hacemos el diferencial, que nos queda como 2x diferencial de x, y que x con diferencial de x nos va a quedar como un medio diferencial de u, ¿no? Reemplazando, fíjense, esto nos va a quedar como un medio de la integral de diferencial de u sobre u más la función respecto de y, que acá vamos a tener un medio por el logaritmo natural del módulo de u más la función que depende de y, y acá el sigma, que esto nos va a quedar como un medio de el logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto más g respecto de y. Como este número siempre es positivo, poner, digamos, módulo de más no hace falta, así que podemos prescindir de él y dejarlo tal cual, ¿sí? Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Y ahora podemos recurrir a lo mismo para la otra parte, que donde decíamos que la derivada de phi respecto de y nos queda como q. Entonces acá simplemente podemos derivar esta función que obtuvimos e igualarla con q, ¿sí? Entonces vamos a tener la derivada de phi respecto de y, que esto nos queda como un medio, derivada del logaritmo que es 1 sobre todo lo que tenemos adentro, ¿sí?
por 2 sub i más la derivada de g respecto de i, ¿sí? Y todo esto es igual a q, que esto nos queda, fíjense, q, que en este caso nos queda como i sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y ahora igualamos ambas componentes. Entonces fíjense cómo queda, ¿no? Vamos a tener i sobre x al cuadrado más y al cuadrado más la función, la derivada parcial de g respecto de i en función de i, que esto nos queda como i sobre x al cuadrado más y cuadrado. Acá restamos ambos lados, se nos va. Y esta función, podemos también llamarla la derivada parcial, en este caso de g respecto de i, que nos queda como 0, con lo cual g en función de i nos queda como una constante. Por lo tanto, pomos y plantillos, hemos encontrado la función, ¿sí?, potencial de esta curva. Entonces existe, a menos de que el dominio no sea simplemente conexo por el hecho de que tenemos el agujero en el 0, 0, no importa. Entonces comprobamos que existe esta función tal que su gradiente es igual a f. Entonces, si ustedes van a la proposición 21, si se cumplen cualquiera de estos tres enunciados son equivalentes y el campo es conservativo. Entonces, la opción que corresponde, ¿sí?, en ese choice que tenemos de las preguntas que ustedes ven ahí, simplemente es la opción número B. ¿Qué dice la opción número B? Que admite función potencial. Si admite función potencial, también vamos a tener que la integral cerrada, de esa curva cerrada, nos va a quedar 0. Y esa sería la respuesta completa. Vamos a ver ahora este nuevo caso, donde vamos a tener lo siguiente, ¿no? Un cuerpo B sub 1 que está dado, ¿no? Acá estamos en el espacio, y básicamente está dado por la siguiente ecuación. Fíjense, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado menor o igual a z menor o igual a 2. Si ustedes observan, lo que tenemos de un lado, esto, que básicamente es un paraboloide, y de este lado tenemos un plano con z constante. Entonces, el volumen 1 sería la parte interior del paraboloide, ¿no?, donde nosotros tenemos, en este caso, sí, que ese plano está por debajo de 2. ¿Ok? Y luego, nosotros lo que vamos a tener en este caso es que, de interior o exterior, no lo vamos a ver, pero más probable que sea exterior. Tenemos otro volumen 2, lo mismo, ¿no? Tenemos tres puntos, x y z, los tres pertenecen a R3, y vamos a tener ahora lo siguiente, ¿no? La cuenta hasta acá es ligeramente distinta, es la raíz cuadrada, ¿sí?, en 3z, y un plano A, donde A va a ser mayor que 0. Entonces, acá la cuenta es un poco distinta, porque ¿qué es lo que vamos a tener? Esto, que ahora no es un paraboloide, sino que es un cono, ¿sí?, y esto que ven acá ustedes arriba, que es un plano. ¿Está bien? Entonces la idea es tratar de encontrar cuál es el valor de A para que ambos cuerpos tengan el mismo volumen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la idea? Como acá en este caso nosotros tenemos dos volúmenes, ¿sí?, distintos, la idea sería tratar de ver justamente cómo encontrar esos volúmenes. O sea, tenemos que hacer simplemente una integral de volumen, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan, ¿sí?, acá lo que nosotros estamos planteando es esto, que volumen 1 es igual a volumen 2. ¿Y cómo es la integral de volumen clásica de cualquier ejemplo? Un volumen simplemente es la integral sobre su dominio de integración de todo su diferencial de volumen. ¿Está bien? Entonces, en este caso, acá me equivoqué con la nomenclatura, ¿eh? O sea, simplemente tenemos que sumar las partes. O sea, básicamente hay que parametrizar la función, si hay que usar un jacobiano por cambio de variables o algo se verá, y la idea es tratar de ver los dos casos. Entonces vamos a tratar de dibujar los dos, ¿sí?, como para tratar de tener una idea. No hace falta, pero a veces aclaramos bastante las cosas en ese sentido. Entonces, por ejemplo, pensemos, ¿sí?, cómo es la región con la cual nosotros vamos a trabajar tanto en el volumen 1 como en el volumen 2, ¿no? Fíjense, nosotros decimos, para el volumen 1 decimos x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual a z, con lo cual en este caso z tiene que ser mayor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado, y a su vez z tiene que ser menor o igual a 2, es decir, acá vamos a tener el interior del paraboloide, lo he hecho bien al principio, y la tapa, que es 2. ¿Está bien?
Si vamos al caso del cono, la situación es parecida porque fíjense, estaríamos hablando del interior de un cono, también con z menor o igual a, o sea, un plano que está a una altura mayor o menor, eso por ahora no lo sabemos, pero que el cono va a tener esa forma. Entonces, la idea es decir, en ambos casos, ambos cuerpos tienen lo que se llama simetría cilíndrica, ¿sí? Porque nos los corta con planos de una determinada altura constante y el corte siempre es simétrico. O sea, en el caso de parabólica siempre son círculos y lo mismo que en el caso del cono. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que habría que usar justamente coordenadas cilíndricas. Cilíndricas. Estaba pensando en las esféricas, pero no son las mejores. Entonces vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. Y en este caso vamos a elegir lo clásico, ¿no? X, por ejemplo, que esté como R coseno de tita y que esté como R seno de tita y Z como Z, ¿no? Entonces en este caso x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar como r al cuadrado y la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado nos va a quedar como r a secas, no como el módulo de r, porque ¿qué ocurre? R es una distancia física, ¿sí? O sea, es la distancia entre el centro, ¿sí? O el eje central y cualquier punto. Entonces, por ser una distancia física, nosotros vamos a tomar en cuenta que básicamente tiene que ser positiva, ¿está bien? Y obviamente en este caso el jacobiano vamos a tener que vale R. Entonces, con todos estos datos vamos a proceder a parametrizar cada uno de los volúmenes en cuestión, ¿no? Entonces vamos a tener que para el volumen 1, fíjense, en este caso Z va a estar entre 2 y x al cuadrado más y al cuadrado, con lo cual Z va a estar, en este caso, esto sería r al cuadrado, Z va a estar entre r al cuadrado y 2. ¿Está bien? Para saber los límites de r y de r, por ejemplo, tendríamos que buscar la intersección entre r al cuadrado y z igual a r al cuadrado con z igual a 2, justamente para saber dónde está, como lo vimos en el dibujo anterior, el borde de integración, que eso es lo que vamos a proyectar en el piso, digamos, en el dominio, ¿sí? Ver cuánto vale esa circunferencia y en base a eso luego saber entre dónde y dónde se mueve θ y dónde se mueve r, ¿no? Entonces vamos a tener que r al cuadrado vale 2, ¿sí? Entonces en este caso r va a valer, de la frontera va a valer raíz de 2, ¿está bien? Con lo cual en este caso r va a estar entre 0, ¿sí? Y raíz de 2 y luego finalmente θ que va a estar entre 0 y 2pi, ¿está bien? O sea que estos son los extremos de integración del volumen 1. Y cuando vamos al volumen 2, que teníamos x al cuadrado más y al cuadrado en raíz cuadrada menor o igual a z y que esto es menor o igual a 2, ¿qué vamos a tener? Que z va a estar entre 2 y r a secas. Cuando hacemos la intersección con zr intersección con z igual a 2, ¿qué nos encontramos? En este caso que r va a ser igual a 2 simplemente, ¿no? Entonces r en este caso va a estar, perdón, acá r va a estar entre a, z está entre a, ¿no? R va a estar, y obviamente acá tenemos ZA, o sea que R va a estar entre 0 y A, y θ va a estar entre 0 y 2pi. ¿Por qué θ está entre 0 y 2pi? No hay nada que a nosotros nos indique lo contrario, ¿sí? O sea que la simetría sea de este estilo, ¿está bien? Así que lo tenemos que dejar tal cual. Entonces ahora vamos a calcular los volúmenes, ¿ok? Entonces tenemos el volumen de B sub 1, que esto nos va a quedar la integral, ¿sí? De volumen del jacobiano, ¿sí? Entonces esto vamos a tener la integral entre 0 y 2pi, r que estaba entre 0 y raíz de 2, y z que estaba entre r al cuadrado y 2, de r diferencial z, diferencial r, diferencial θ. Sigamos haciendo la cuenta, entre 0 y 2pi, entre 0 y raíz de 2, de r por z, entre 2 y r al cuadrado, diferencial r, diferencial θ. Así que acá vamos a tener entre 0 y 2pi, ¿sí? Acá vamos a tener entre 0 y raíz de 2 de r por 2 menos r cuadrado, diferencial r, diferencial θ, ya que esto nos va a quedar la integral entre 0 y 2pi, entre 0 y raíz de 2 de 2r menos r al cubo, en diferencial de r, o sea que esto tenemos, ¿no? Fíjense,
esto sería r cuadrado a secas y esto es un cuarto, perdón, de r a la cuarta, todo esto entre raíz de 2 y 0, diferencial tita, o sea que esto nos va a quedar como la integral entre 0 y 2pi de 2 menos un cuarto, raíz de 2 a la cuarta, que va a quedar como 2 al cuadrado, que es 4, ¿sí? Todo esto diferencial tita, o sea que es 2 menos 1, que es 1, 1 por la integral entre 0 y 2pi de diferencial tita, que es 2pi. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos el volumen. Y ahora hacemos lo mismo, pero para el volumen 2. ¿Está bien? En este caso vamos a tener el volumen de B2, que es lo mismo, ¿sí? Pero ahora con otros intervalos, ¿no? Vamos a tener entre 0 y A, y acá vamos a tener entre R, y en este caso nos va a quedar como A, dz diferencial, perdón, dr diferencial z, diferencial r, diferencial tita, ¿no? Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es resolver primero, también que se puede hacer, en este caso diferencial tita, porque no tenemos ninguna variable que dependa de tita, así que en este caso nos va a quedar como 2pi, ¿sí? La integral entre 0 y A de r, y acá tenemos z evaluado entre A y r, diferencial r, ¿no? Entonces seguimos, en este caso tenemos 2pi, la integral entre 0 y r de A menos r, diferencial r, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener 2pi, ¿sí? Por la integral entre 0 y r de, en este caso esto sería A por r menos 1 medio, ahí no iba la integral, perdón, de r cuadrado, todo esto, en este caso vamos a tener 2pi por la integral entre 0 y A de r por z entre A y r, diferencial en este caso r, o sea que tenemos 2pi por la integral entre 0 y A de r por A menos r, diferencial r, o sea que esto tenemos 2pi por, en este caso tenemos A por 1 medio de r cuadrado menos, en este caso 1/3 de r al cubo, todo esto entre A y 0, o sea que esto nos va a quedar como 2pi por, y en este caso vamos a tener A sobre 2 por A al cuadrado menos 1/3 de A al cubo, o sea que en ambos casos vamos a tener 2pi A al cubo, y acá tenemos 1 medio menos 1/3, que en este caso esto nos va a quedar 2pi por A al cubo por, en este caso, 3 menos 2 sextos, o sea que vamos a tener 1/3, esto nos va a quedar como pi sobre 3 por A al cubo. ¿Está bien? Este es el volumen B2. Entonces, partimos de que B sub 1 nos daba B sub 2. Entonces, en este caso, vamos a tener pi sobre 3 por A al cubo, que esto es igual a 2pi. Dividimos ambos lados por 2pi. Vamos a tener A al cubo, que es 3 por 2, que es 6. Con lo cual A al cubo nos queda como 6, con lo cual A va a quedar como la raíz cúbica de 6. Y ese es el resultado final. Bien, vamos a ver este caso que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros acá tenemos este dominio, que es el que ustedes ven, por ejemplo, acá, un cuerpo, ¿sí? Que está en el espacio con estas características. Tenemos una función de densidad, que es una constante multiplicada por esta función h en función de x y z con k mayor a 0, ¿no? Y tenemos el gradiente de h, que es conocido, lo que no conocemos es a h justamente. Entonces la idea es, una vez que nosotros también tenemos esto, es que la densidad en el origen vale 0, y obviamente la idea con esto es encontrar la masa del recinto. Entonces, cuando es un problema así, digamos, con tantos datos, pero más que nada con una aplicación física bien aplicable, la idea es tratar de ver por dónde podemos arrancar esta parte más sencilla, ¿no? Entonces, piensen ustedes que la densidad se define siempre como masa sobre volumen, ¿no? Esto es la definición, digamos, el punto 1 del capítulo 1, digamos, de este tema. Entonces, vamos a llevar esto a una forma integral o diferencial que podamos trabajar de una forma más completa, ¿no? Fíjense, la masa, en este caso, va a ser, entre comillas, la densidad por el volumen. Obviamente estamos trabajando si tuviéramos unas variables constantes, ¿no? Entonces, en este caso, llevándolo a forma diferencial,
el diferencial de masa nos va a quedar como la función densidad en función de los parámetros del volumen por el diferencial del volumen, que en este caso se traduce como diferencial de x y z si es que estamos en el espacio, ¿no? Entonces, integrando, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? La masa va a ser la integral de todos los diferenciales de masa, que esto es la integral triple, ¿sí?, a lo largo de este volumen de esta densidad en función de x y z. ¿Está bien? O sea, esto sería, digamos, el componente correcto con el cual nosotros tenemos que trabajar. Entonces acá tenemos un doble trabajo. Primero tenemos que buscar los límites de integración, ¿sí?, de la función. Fíjense que por un lado nosotros tenemos que la función densidad no está en forma explícita, sino que la tenemos que encontrar a través del gradiente de h, ¿sí? Y después, bueno, una vez que tenemos eso, parametrizar o buscar los límites de integración en el sistema de coordenadas que corresponda y ver cómo seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, la idea con esto sería hallar la función densidad. Como ustedes ven, lo que dijimos recién, hay que encontrarla indirectamente a través de hallar h. Entonces, en este caso, la idea es encontrar h en función de x y z. Lo que nosotros conocemos en este caso es el gradiente de h, que en este caso nos queda la derivada parcial de h respecto de x, la derivada parcial respecto de y y la derivada parcial respecto de z, ¿no? Y ahora tenemos todas las componentes. Fíjense, en este caso, 2x por y cuadrado, 2y por x al cuadrado y 0. Vamos a ir igualando una por una, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada parcial de h respecto de x, que esto nos queda como 2 por x por y cuadrado. Entonces de acá, el diferencial de h, esto vamos a multiplicar de ambos lados, ¿no? Como para se entienda, esto vamos a tener 2 por x por y cuadrado por el diferencial de x y luego integramos en ambos lados. Al integrar acá, solamente estamos teniendo en cuenta la función respecto de x, con lo cual la constante que sumemos nos va a quedar, ¿sí?, en función de las variables x e y, que son las que, perdón, y z, que son las que no están tomando en cuenta. Entonces acá sumamos una función que depende de y de z. Esto siempre que ustedes tengan que integrar en varias variables hay que hacerlo, ¿sí?, para completar, digamos, la figura por completo. Entonces vamos a tener h en función de x y z, que esto nos queda un medio de x al cuadrado, un medio con 2 se va, o sea que tenemos x al cuadrado por y al cuadrado más g en función de y de z, ¿no? En este caso, esta sería la idea. Entonces, vamos a ir con la segunda parte, que es la derivada de h respecto de y. Entonces ahora derivamos en ambos casos, y esto nos va a quedar como 2y por x al cuadrado más la derivada de g respecto de y, ¿no? Fíjense, en este caso cancelamos ambos términos y la derivada de g respecto de y nos queda como 0, con lo cual g en función de y de z nos va a quedar la integral de 0, que es una constante c. Entonces hasta ahora, ¿qué vamos a tener? Que esta función nos queda como x al cuadrado por y cuadrado más una constante, ¿no? Y bueno, después viene el último punto que tenemos que chequear, donde ahí tenemos la derivada de h respecto de z, ¿no? La derivada de h respecto de z, que en este caso nos queda como 0, y fíjense, derivando en este caso, donde no hay nada que dependa de z, también tenemos que vale 0. Así que ya tenemos un punto en este caso muy importante. Entonces ahora, con esto, vamos a la función densidad, que en este caso dijimos que era k por la función h. O sea que en este caso la función densidad nos va a quedar como k por x al cuadrado y al cuadrado más la constante c. ¿Sí? Entonces esa sería la idea. Entonces ahora vamos a reemplazar, ¿qué es lo que nosotros sabíamos? Que en 0 nosotros íbamos a tener que la densidad iba a ser 0. Entonces vamos a ver la densidad en 0, que esto nos queda como 0, o sea, vamos a tener k por 0 al cuadrado por 0 al cuadrado más la constante, que esto nos da 0. Entonces vamos a tener que la constante también debe ser 0. Entonces tenemos que la función densidad finalmente nos queda como k
por y al cuadrado por x al cuadrado. ¿Está bien? O sea, nos va a quedar así en cuestión. Entonces ahora, ¿sí? Una vez que ya tenemos esto, la idea es, ya estamos un poco más cerca de encontrar digamos, la solución del problema. Lo que falta ahora es parametrizar el volumen, ¿sí? Si ustedes observan, mirando un poco la geometría de la figura, uno más o menos en este punto está bueno que uno tenga cierta práctica con qué tipo de figura nos encontramos en este tipo de problemas. Lo que vamos a tener, por ejemplo, esto, ¿sí? Va a ser un paraboloide, por ejemplo, y acá lo que vamos a tener también es un paraboloide, pero en sentido negativo, ¿sí? O sea que en ambos lados son paraboloides, y lo importante también es que estamos trabajando en el primer octante, ¿sí? O sea, por lo menos con x mayor que 0 y con y mayor que 0. Entonces, los paraboloides tienen lo que se llama simetría cilíndrica, es decir, tienen simetría respecto de su eje de revolución. Entonces lo que conviene, como tiene simetría cilíndrica, conviene trabajar con coordenadas cilíndricas, sí, cilíndricas, o sea, hacer un cambio a las cilíndricas como corresponde. Entonces en ese caso, para hallar, ¿sí?, el volumen, o básicamente el extremo de integración, vamos a pasar a coordenadas cilíndricas. Acuérdense siempre que las cilíndricas pueden cambiar según, digamos, dónde está la simetría. En este caso vamos a hacerlo clásico, ¿sí?, elegir x e y en forma clásica porque no tenemos, como mejor dicho, tenemos la simetría en forma convencional. Entonces vamos a tener a x como r por coseno de θ, vamos a tener ahí como r por seno de θ y luego a z como z, ¿no? Entonces de acá, pues, importante, x al cuadrado más y al cuadrado, que esto queda como r cuadrado, y después que el jacobiano queda como r, ¿no? Esto es dato importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nuestro volumen va a estar con z entre 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado, y acá con 3 por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? También con x mayor o igual a 0 y con y mayor o igual a 0. Si reemplazamos, z va a estar entre 4 menos r al cuadrado y 3 por r al cuadrado. Para saber los extremos de integración, lo que hay que hacer es buscar dónde se intersectan los dos paraboloides. ¿Está bien? Entonces, buscamos el paraboloide 1 intersección con el paraboloide 2. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como 4 menos r al cuadrado, que esto es 3r cuadrado. 4 es 3 más 1, que es 4r cuadrado, con lo cual r cuadrado nos va a quedar 1, con lo cual r va a ser 1. Entonces, eso por un lado, sabemos que si bien z está entre estas superficies, r, como es una distancia positiva, siempre es mayor que 0 y siempre va a ser menor que 1. Y después otro tema que es importante, si bien nos dicen que x tiene que ser mayor que 0 e y tiene que ser mayor que 0, vamos a poner los dos ejes x e y en este sentido, ¿sí? Y lo que vamos a tener en cuenta es que si x es mayor que 0 e y es mayor que 0, en términos del ángulo, estamos trabajando en el dominio entre 0 y pi sobre 2. Con lo cual, θ va a estar entre pi sobre 2 y 0. Este es un detalle que no es menor. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta para poder caracterizar en forma correcta a este tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces ya con todo esto, lo último que nos faltaría sería pasar, digamos, aparte de tener los tres intervalos de integración, sería pasar la función densidad, ¿no? Porque fíjense, ya tenemos básicamente el planteo de la integral, ¿no? M nos va a quedar entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y 1, y entre 3r cuadrado y 4 menos r cuadrado de k por, en este caso esto sería r a la cuarta, que lo habíamos puesto de otra forma ahí, coseno cuadrado de θ, seno cuadrado de θ por r, y ahora sí, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. ¿Está bien? Dado que esto es una integral un poco complicada, lo ideal es tratar de ir resolviéndola en capas, ¿ok? Así que vamos a hacer la primera capa, que es la que tiene el diferencial de z, la segunda capa, que es la que tiene el diferencial de r, y la tercera capa, que es la que tiene el diferencial de θ. Hacerlo de esta forma puede ser bastante más cómodo y aparte trabajamos de una forma más eficiente, así que si les parece, aplíquenlo porque les va a venir bien. Fíjense que en este caso, a grosso modo, nosotros tenemos toda esta escritura aquí adentro,
pero ninguna de estas partes depende de z, con lo cual voy a ponerle acá como puntos suspensivos, diferencial z, esto, ¿sí? Podemos sacar directamente multiplicando fuera. Recuerden siempre que la integral en varias variables es como la derivada parcial. Nosotros solamente integramos con la función que a nosotros nos dicen que es, o la variable que nosotros nos dicen que es la que corresponde, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener esta parte por z entre 4 menos r al cuadrado y 3r al cuadrado, que esto nos queda todo esto por 4 menos r al cuadrado menos 3r al cuadrado, que finalmente va a ser toda esta escritura por 4 menos 4r cuadrado, ¿sí? Ahora cuando vamos a la capa 2, que ahora tenemos la integral entre 0 y 1, sí la vamos a copiar por completo. Fíjense, vamos a tener k, vamos a tener r a la quinta, ¿sí? Vamos a tener coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, y vamos a tener multiplicado todo esto 4 menos 4 por r cuadrado, ¿sí? Y ahora sí todo esto con diferencial r. Entonces, en ambas partes, tanto k como esta parte con tita, ninguna depende de r, con lo cual podemos sacarlo por fuera de la integral. Así que vamos a tener k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita. Todo esto multiplicado por la integral entre 0 y 1. Acá tenemos dos partes, fíjense. 4 por r a la quinta diferencial r, más una segunda parte que en este caso es 4. En realidad en este caso sería con menos, por este menos que vemos acá. Y esto sería r a la séptima diferencial r. ¿Está bien? Por la suma de ambas partes. Entonces en este caso vamos a tener toda esta constante que la dejamos acá afuera. Y luego tenemos, estos serían 4 sextos de r a la sexta entre 1 y 0, menos 4 octavos de r a la octava entre 1 y 0. ¿Sí? Lo bueno de acá es que dentro de todas las fracciones son sencillas. Si lo emplazamos va a ser 4 sextos menos 4 octavos. ¿Está bien? Entonces vamos a tener 4 sextos menos, en este caso, 4 octavos, que es un medio, ¿no? Pero acá nos va a quedar todo esto como un sexto, lo cual bastante más sencillo, por suerte, un sexto de k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita. Y ahora vamos a reemplazarlo en la última capa, que es la capa 3. ¿Sí? En la capa 3, ¿qué es lo que vamos a tener? La integral entre 0 y pi sobre 2 de un sexto de k por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita diferencial tita, ¿no? Fíjense, de la identidad clásica, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, esto vale 1. Entonces podemos reemplazar, fíjense, seno cuadrado de tita, que esto nos quede como 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿está bien? Entonces, lo mismo podemos hacer al revés, ¿no? Como coseno cuadrado de tita, que esto nos quede como 1 menos seno cuadrado de tita. Vamos a elegir esta, por ejemplo, ¿no? Sacamos el k sobre 6 como constante afuera, tenemos la integral entre 0 y pi sobre 2 de, en este caso, vamos a tener 1 menos seno cuadrado de tita, todo esto por seno cuadrado de tita diferencial tita, o sea que esto nos queda como k sobre 6 por la integral, ¿sí?, de seno cuadrado de tita menos seno a la cuarta de tita, ¿no? Bueno, esta integral resuelta, ¿sí?, básicamente con Wolfram, ¿está bien? Esto nos va a quedar como k sobre 6, en este caso por pi sobre 16, ¿no? Con lo cual finalmente esto nos queda como k pi sobre 96. Y de hecho esta es una de las opciones y esta sería la respuesta correcta. Vamos a ver ahora este caso, que vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener un campo de fuerzas, F, como el que ustedes ven acá, donde tenemos a su vez las componentes o las derivadas parciales de F, de una función F minúscula, respecto de X y respecto de Y, ¿sí? Y en este caso, una fuerza de clase C2, ¿sí?, o sea, con derivadas parciales de clase C de segundo orden, y vamos a tener una región en el espacio donde Z va a estar entre este paraboloide, que es X al cuadrado más Y al cuadrado, que es el que ustedes ven acá. También vamos a marcarlo acá como paraboloide, y después tenemos un plano constante con h, que es h mayor a 0. Y acá lo que se sabe es que la integral de flujo,
¿sí? A lo largo de esta superficie nos va a dar como 10pi. Entonces la idea sería con estos datos encontrar cuánto vale h, que es efectivamente el campo de la función, ¿no? Entonces, esto se puede pensar de varias maneras, ¿no? Pero es bastante sospechoso que a nosotros nos den, como para pensar, ¿no? Un flujo de una superficie, siendo que la superficie, si uno se la imagina, se podría resolver bastante más sencillamente con una integral de tipo Gauss, por ejemplo. Vamos a imaginarnos un poco, dibujando el problema, cómo queda esto en ese sentido, ¿no? Fíjense, lo que vamos a tener en este caso, acá tenemos las tres variables x y z, ¿sí? Entonces la idea sería, por ejemplo, en este caso, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos un paraboloide, ¿no? El paraboloide tiene la simetría común y corriente respecto de, ¿sí?, el eje z, ¿no? Acá tenemos el cuerpo y después las partes de las tapas. Y z igual a h es justamente la tapa. Nosotros tenemos en cuenta esto, ¿no? Acá lo que nos dice es que vamos a hacer el flujo imaginándonos que está orientado en este sentido, en el sentido hacia afuera del paraboloide. Con lo cual, pensando esto como un cuerpo completo, lo que nosotros vamos a tener es que podríamos aplicar el teorema de Gauss, ¿sí?, que si ustedes van a la hoja de fórmulas que dejamos abajo en la descripción del video, está en el inciso 31, ¿sí?, donde básicamente lo que van a tener es la integral a lo largo de la superficie de f por diferencial de superficie, que esto se puede calcular como la integral triple de volumen de la divergencia de ese campo, ¿ok?, por el diferencial de volumen de la región, con lo cual estaría buenísimo. En realidad en este caso tenemos que pensar que de este volumen, ¿sí?, esta superficie sería el borde del volumen, la envoltura. En este caso esta envoltura, si a este plano lo llamamos superficie 1 y al paraboloide como superficie 2, eso sería la cuenta en cuestión. Entonces el volumen nos va a quedar como superficie 1 unión con la superficie 2. ¿A ver? Entonces esa sería, digamos, la cuenta en definitiva. Entonces Gauss tiene que cumplir, como ustedes ven en el teorema, varias condiciones. Por ejemplo, que el campo sea de clase C2, que acá en este caso lo es, así que buenísimo. Tiene que ser un dominio abierto y aparte todas las superficies, como en este caso las superficies o los trozos de superficie que son la envoltura, tienen que estar orientados en forma externa. Así que esta parte lo cumple, no hay problema, ¿está bien? Entonces, lo bueno de esto es que Gauss nos permite plantear esto de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener la integral a lo largo del borde, ¿sí?, de este campo, que esto nos queda como la integral triple, ¿sí?, de volumen de la divergencia de f por el diferencial de volumen, ¿sí?, que esto va a ser la integral sobre la superficie 1, que es esta tapa, ¿sí?, más la integral de la superficie 2, que es la que a nosotros nos interesa sacar. Lo que nosotros tenemos como dato es que esta integral, ¿sí?, que es la que nosotros queremos sacar, ya sabemos cuánto vale, ¿sí?, que vale en este caso 10pi, así que lo que faltaría calcular en este caso es, bueno, resolver toda esta ecuación, ¿sí?, y después despejar cuánto vale el campo h o el plano h, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿sí?, vamos a hallar o parametrizar la región, ¿sí?, o los límites de integración del volumen que vamos a trabajar, ¿no? Hasta ahora sabemos que z está entre h y x al cuadrado más y al cuadrado, que es el paraboloide, con lo cual conviene usar, como siempre, las coordenadas cilíndricas. Son como las más populares que aparecen en este caso, ¿no? X que va a quedar como r por coseno de θ, y que va a quedar como r por seno de θ, y z como z. Entonces en este caso x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado, y el jacobiano que nos queda como r. ¿Está bien? Entonces esto nos va a quedar que z va a estar entre r, ¿sí?, y h. Después la idea sería tratar de ver cuánto vale el parámetro de r. Entonces hacemos la superficie 1, que es z igual a r al cuadrado, intersección con la superficie 2, que z es igual al plano de h. Entonces vamos a tener r al cuadrado, que nos va a quedar como h, con lo cual r nos tiene que dar como la raíz de h, por lo tanto r va a estar entre la raíz de h y 0, y después, como el problema no indica otra cosa, es decir, entendemos que es toda la revolución completa, lo que vamos a entender es que θ va a estar entre 0 y 2pi. ¿Está bien? O sea que ahí tenemos los límites de integración.
Vamos a ver ahora entonces, una vez que tenemos esto para el volumen, ¿sí? Vamos a ver ahora cuánto nos queda el gradiente de la función. Entonces, el gradiente, ¿sí? O mejor dicho, el nabla por el campo f, que en este caso esto va a quedar como la derivada respecto de x, derivada respecto de y derivada respecto de z, todo esto por la función f. Recuerden que siempre hablamos de p, q y r. Entonces esto vamos a tener p, q y r. Y al hacer este producto tenemos la derivada parcial de p respecto de x, más la de q respecto de y, más la de r respecto de z, ¿no? Si observamos, ¿no? En este caso vamos a tener, esta es la de, en este caso, la de p, esta es la de q y esta es la de r, ¿ok? Con lo cual, fíjense lo siguiente. Si nosotros buscamos, para que se entienda la idea, ¿no? Si nosotros buscamos la derivada de p respecto de y, tenemos que derivar toda esta cuenta. Y acá hay un pequeño dato, que esto es no menor, ¿no? Nosotros cuando derivamos p respecto de x vamos a derivar término a término, por ejemplo el primero, el segundo, el último. Y en este caso, esta derivada nos quedaría la derivada cruzada de y respecto de x, ¿sí? Entonces, nada, por las dudas, como para que se entienda hacia dónde apuntamos. Fíjense, esta derivada nos queda 2 más 0, más la derivada primero respecto de y luego respecto de x. Seguimos con la de q, que la de q respecto de y nos queda 3 menos 0 menos f derivada respecto de x y luego respecto de y. Y la derivada de r respecto de z, que como no tenemos z, vale 0, ¿sí? Como dato, si la función f es de clase C2, se cumple que las derivadas parciales cruzadas son iguales, ¿sí? Entonces esto ténganlo en cuenta porque siempre aparece, es un tema, digamos, de los recurrentes y siempre está, digamos, dando vueltas. Con lo cual, si son iguales, en este caso, como los estamos restando, se van a cancelar. Tengan cuidado con ese tema, ¿ok? Entonces, al resolver esta cuenta, lo que vamos a tener es que este gradiente, lo que nos va a quedar va a ser, fíjense, 2 más 3, simplemente 5, ¿sí? O sea que tenemos, cuando vayamos a resolverlo esto, fíjense que como sale una constante, esto nos va a quedar como la integral de volumen sobre 5, diferencial de volumen, o sea que el 5 lo sacamos afuera y simplemente es el 5 veces el volumen que tenga la función en particular. ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer simplemente es calcular el volumen de la función. Entonces vamos a sacar el volumen, que esto es la integral triple del diferencial de volumen. Vamos a poner todas las cuentas. Obviamente, como hicimos cambio de variable, hay que poner el jacobiano, esa es la única diferencia. ¿Está bien? Y acá tenemos el jacobiano r, diferencial z, diferencial r, diferencial θ. Por eso esta es un poco más sencilla que las anteriores y la podemos resolver más rápido, ¿no? Fíjense acá, saco el r, la integral de diferencial z, que es z, todo esto entre h y r cuadrado, diferencial r, diferencial θ, ¿no? Venimos acá, entre 0 y 2pi, después tenemos la integral entre 0 y raíz de h de r, todo esto por h menos r cuadrado, diferencial r, diferencial θ, o sea que tenemos la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y raíz de h de r por h menos r cubo, ¿sí? Diferencial r, diferencial θ. Así que en este caso vamos a tener la integral entre 0 y 2pi de, en este caso fíjense, ¿no? 1/2 de h por r cuadrado, todo esto entre raíz de h y 0, menos 1/4 de r a la cuarta, entre raíz de h y 0, todo esto con diferencial θ, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, la integral entre 0 y 2pi de, acá vamos a tener raíz de h al cuadrado, que es h, 1/2 por h es 1/2 de h al cuadrado, menos, y acá nos queda como 1/4 de h al cuadrado, ¿sí? Entonces 1/2 menos 1/4 es 1/4, esto queda como 1/4 de h al cuadrado, sale afuera, ¿sí? Y esto va a quedar como 2pi sobre 4 por h al cuadrado, que es pi sobre 2 por h al cuadrado, ¿sí? Esto sería el volumen en cuestión, ¿sí? Y ahora, lo último que falta, ¿sí? Simplemente es cuánto nos queda. Vamos a refrescar. Esto nosotros veníamos de que la integral triple de volumen, ¿sí? De nabla por f, diferencial de volumen, nos había quedado la integral de la superficie 1, que era el plano, si ustedes recuerdan, más la integral de la superficie 2 de
la envoltura. Nosotros sabíamos que esto nos quedaba como 5 veces el volumen, o sea que sería 5 por pi sobre 2 por h al cuadrado. Esto que lo tenemos que calcular, ¿sí? Y esto que nos había quedado, en este caso, como 10 pi. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esta parte que nos falta, ¿no? La integral de S1 de f diferencial de S, acá tenemos que mirar atentamente el plano. Si este plano es z igual a h, la normal con la cual está orientada es el 0, 0, 1. Fíjense, es un plano que es perpendicular al eje z, con lo cual tiene sentido que esta sea la normal, y aparte esta normal, así puesta, respeta la orientación para que todo el volumen esté orientado hacia afuera, con lo cual cumple con todo lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Primero, una opción sería calcular cuánto queda f por la normal del campo. O sea, en este caso tendríamos p, q y r por 0, 0, 1, con lo cual acá tendríamos directamente r, nada más. Que en este caso nos queda como 2x más y. Y después hay que parametrizar la superficie de S1, ¿sí? Donde en este caso S1, si ustedes observan, nos había quedado como básicamente el círculo de centro 0, 0 y radio h, ¿sí? Entonces en este caso tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado nos quedaría como h al cuadrado. Por lo tanto, haciendo cambio en coordenadas polares, vamos a tener que r nos va a quedar entre h y 0, que θ nos va a quedar entre 0 y 2pi, y z es la constante h, porque estamos en el plano de h, ¿no? Entonces, r nos va a quedar como 2 por r coseno de θ más r seno de θ, en el caso de y. Y ahora cuando hacemos la integral, obviamente que es suma de jacobiano, entonces esta integral nos va a quedar, fíjense, vamos a tener la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y h de 2 por r coseno de θ más r por seno de θ, todo esto por r, todo esto diferencial r y todo esto diferencial θ, ¿no? Vamos a tener en cuenta, vamos a hacer las integrales bien por separado. Tenemos la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y h de, en este caso, 2r cuadrado coseno de θ más r cuadrado por seno de θ, ¿sí? En este caso, fíjense, r cuadrado por coseno de θ más r cuadrado por seno de θ, lo que tenemos acá es que no están al cuadrado ni coseno ni seno, así que no nos queda otra más que hacer las dos integrales por separado, ¿no? Entonces fíjense, en este caso vamos a tener entre 0 y 2pi, acá vamos a tener coseno, 2 veces coseno de θ, y acá tenemos 1/3 de r al cubo, entre h y 0, diferencial θ, y acá lo mismo, ¿no? Entre 0 y 2pi, simplemente seno de θ por 1/3 también de r al cubo entre h y 0, ¿no? Todo esto diferencial θ. Entonces esto nos va a quedar, ¿sí? Vamos a tener 2 por la integral entre 0 y 2pi de coseno de θ, acá vamos a tener h al cubo sobre 3 diferencial θ, y acá lo mismo, ¿no? La integral entre 0 y 2pi de, en este caso tendríamos h al cubo sobre 3 por seno de θ diferencial θ. Y si sacamos afuera, ¿no? Vamos a tener h al cubo sobre 3, todo esto vamos a tener 2 por la integral entre 0 y 2pi de coseno de θ diferencial θ, más la integral entre 0 y 2pi de seno de θ diferencial θ. Ya cuando hacen toda esta cuenta, estas dos integrales van a dar 0. Con lo cual, ¿sí?, toda la cuenta va a dar 0, ¿sí? Y cuando volvemos a la cuenta anterior, esto nos va a quedar como 5 medios de pi por h al cuadrado es 0 más 10pi, ¿sí? Entonces ahora igualamos, ¿sí? Fíjense, vamos a tener 5 medios de pi por h al cuadrado es 10pi. Podemos dividir ambos lados por pi, así que se nos va, en este caso. Vamos a multiplicar ambos lados por 2/5, como para sacarlo de este lado. Esto nos va a quedar 10 dividido 5, que es 2, 2 por 2, que es 4, o sea que h al cuadrado es 4, o sea que h puede ser más o menos 2, pero como nosotros teníamos que la condición de que h sea mayor que 0, queda finalmente que el h que corresponde es 2, y de hecho tiene coherencia con el resto del dibujo que hicimos. Vamos a tener ahora este caso donde ustedes ven que tenemos, por ejemplo, ¿sí?, la
una función vectorial, en este caso, ¿sí? De R3. Obviamente acá están las componentes llamadas P, Q y R, como hacemos siempre. Y la idea es que nosotros tenemos una superficie que es este plano y igual a 5 con estas limitaciones, ¿no? Que x más z es menor o igual a 2 y que x y z son mayores o iguales que 0. Entonces la idea es encontrar la integral de línea de una curva. Esto por lo que se ve es una curva cerrada que está orientada con esta orientación que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, si nosotros nos imaginamos cómo viene la mano, ¿sí? Vamos a dibujar el plano. Yo lo voy a dibujar de una forma muy aproximada, o sea que solamente para tener una idea, ¿sí? Fíjense, el plano es la recta y es el plano justamente con y igual a 5, o sea que es un plano paralelo al XZ. Si uno lo dibujara en perspectiva, sería algo de este estilo, no, más o menos, pero acá pasaría una línea. Entonces, tendríamos x más z es menor o igual a 2, o sea que z sería menor o igual a menos x más 2, que sería una función que viene en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos raíz cuando x vale 2, acá estaría la raíz, está bien, voy a dibujar acá, perfecto, y después cuando z vale 2, en este caso x vale 0, estaríamos en cuenta para acá. Entonces, en definitiva, la curva, ¿sí? Sería puesta de este estilo, está bien, es un triángulo, ¿ok? Y la idea es ver cómo está orientada. Entonces vamos a ubicar los puntos, ¿no? Vamos a tener el 2, 5, 0, ¿sí? En este caso vamos a tener 2, 5, 0, que es este punto que ustedes ven acá, ¿sí? Luego la pasamos al 0, 5, 0, que es este que ustedes ven acá. Luego tenemos el 0, 5, 2 y luego tenemos el 2, 5, 0. O sea que esta curva estaría orientada en este sentido, ¿sí? Entonces, básicamente, a este plano, para orientarlo, nosotros tendríamos que aplicar un teorema. En este caso sería lo más fácil, es el teorema de Stokes, ¿sí? Porque nosotros vamos a hacer la orientación sobre esta superficie es la que está acá adentro, de este borde, ¿sí? Donde básicamente vamos a tener la integral doble de esa superficie, de que del rotor de este campo F por el diferencial de superficie. Para que tenga esta orientación, la normal del campo tiene que ser 0 menos 1, 0 por la regla de la mano derecha. ¿Está bien? Perdón, me equivoqué. Esto sería, está bien como está normal, que esto sería el 0, 1, 0 para que siga la regla de la mano derecha por el otro lado. Entonces, la normal de este campo sería esta. Entonces, esto ya les digo por Stokes, si van a la hoja de fórmulas que tenemos abajo, es el teorema 32. Acá lo que pide Stokes simplemente es eso, ¿sí? Tener un campo de clase C1, o sea que no, acá fíjense que no tenemos ningún problema con el dominio, ni ningún punto, menos en este caso, ¿no? Y la idea es tratar de ver dónde podemos aplicar lo que nos pide. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí? La idea va a ser hacer la integral. Entonces fíjense qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Podemos hacer primero, arrancar haciendo el rotor de F, ¿no? El rotor de F, ¿sí? Esto sería hacer IJK de las derivadas parciales, ¿sí? Y acá lo que vamos a tener es P, Q y R. Entonces vamos a hacer la cuenta. Esto nos va a quedar la derivada de R respecto de I menos la de Q respecto de Z. Después tenemos la de P respecto de Z menos la de R respecto de X. Y luego tenemos la de Q respecto de X menos la de P respecto de Y, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, derivada de R respecto de Y, que es G sub I, menos la de Q respecto de Z, que es X. Después tenemos la de P de Z, que en este caso es 2i, menos la de R respecto de X, que en este caso es 0, bueno, tenemos, y Q respecto de X, que nos queda como Z, menos la de P respecto de Y, que es 2z. ¿Está bien? Entonces ahora, cuando hacemos la otra cuenta, que es probar este nabla por el vector corresponde, que es el 0, 1, 0. Entonces vamos a tener nabla por F por la normal, que acá vamos a tener G sub I menos X, 2i y menos Z, todo esto por 0, 1, 0, que esto nos queda directamente como 2i. Como estamos en el plano donde i vale 5, ¿sí? Directamente, esto es un producto constante, entonces esto nos queda como 2 por 5, que es 10. ¿Está bien? Con lo cual, esta integral, ¿sí? Básicamente, perdón, esta es la integral de una sola, mala mía. Esto va a ser la integral de una sola, ¿sí?
y acá lo que vamos a tener es la integral de una superficie de algo que en este caso vale 10, con lo cual va a ser 10 veces por esta integral, que en este caso estamos hablando del área, ¿sí?, de la figura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta? Esto es un triángulo, ¿no? Fíjense, si ubicamos los puntos que habíamos puesto recién, teníamos el 0, 5, 0, después tenemos el 2, 5, 0 y acá tenemos el 0, 5, 2. O sea, es un triángulo que mide base 2 y altura 2. ¿Está bien? Con lo cual, el área que va a ser base por altura sobre 2 es 2 por 2 dividido 2, que es 2. Con lo cual simplemente acá va a ir un 2, con lo cual esto queda como 10 por 2, que es 20. ¿Ok? Y ese sería el fin. Este caso, ¿no?, donde vamos a tener esta curva, ¿sí?, una región D que está limitada por esta curva que es y es igual a 1 menos x al cuadrado, o menos x al cuadrado más 1, con x entre 1 y 0. Si uno lo dibuja, ¿sí?, ¿cómo nos va a quedar esto, no? Fíjense, en este caso, nosotros vamos a tener dos puntos, que son el menos 1, 0, y después el 1, 0, ¿está bien? Y obviamente acá tenemos el 0, 1. Entonces la curva C la vamos a dibujar acá en rojo, ¿sí? Esta sería la curva C y después tenemos otra curva gamma que nosotros no sabemos cuál es, pero sí sabemos que va entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces la idea es tratar de... O sea, nosotros sabemos que si hacemos la circulación a través de esta curva, ¿sí?, esto va a valer 2. Entonces la idea es tratar de encontrar el área, ¿sí?, acá lo voy a poner de esta manera para que se entienda justamente que gamma no sabemos cuánto es. La idea es tratar de calcular cuánto nos da el área de esto, ¿no? Entonces, acá lo importante es lo siguiente. Básicamente, la idea es tratar de ver, esto nos hace sospechar algo que es muy importante. Primero tenemos que tratar de ver si este campo no es conservativo. ¿Por qué puede ser importante ese dato? Bueno, básicamente, si este campo es conservativo, no importa cuánto nos dé esta integral, porque camino lo hagamos, siempre y cuando empecemos y terminemos en el último lugar, en el mismo lugar, básicamente el resultado no va a cambiar. Si no, para esto, fíjense en la hoja de teoría que dejamos abajo, la proposición, ¿sí?, tiene que ser la proposición 21, que habla de que si un campo conservativo no va a haber problema en ese sentido, ¿no? Para una función de este estilo de R2, que en este caso es PQ, el campo es conservativo si hacemos la matriz jacobiana, es decir, la que tiene las derivas parciales y es simétrica, ¿no? Entonces, en este caso, la matriz de derivas parciales de f va a ser P sub x, P sub i, Q sub x y Q sub i, ¿no? Entonces, para que sea simétrica, Q respecto de x nos tiene que dar lo mismo que P respecto de y. En este caso, si hacemos las derivadas, fíjense, esta es la parte P, esta es la parte Q, entonces P sub x nos da 0, P sub i nos da 0, Q sub x nos da 1 y Q sub i nos da 0. Bueno, claramente la matriz no es simétrica, con lo cual no es la idea, ¿no? Pero no importa, porque tenemos otra alternativa, ¿no? O sea, sabemos que f no es conservativo. Si ambas curvas están justamente dando una región D, ¿sí?, también se puede calcular a través del teorema de Green, ¿sí? Entonces, básicamente lo que dice el teorema de Green es que, ¿sí?, en este caso les dejo el enunciado completo en la proposición 25, que está en el apunte, pero se tienen que cumplir varias condiciones. Por ejemplo, que el campo sea de clase C1, ¿sí?, y varias cosas más. Entonces acá lo que vamos a tener es que la integral, ¿sí?, a lo largo de el borde de una superficie, ¿sí?, nos va a quedar como la integral de este recinto D de Q sub x menos P sub i, todo esto en diferencial de x, diferencial de y. Todas las condiciones se cumplen. Si quieren ver el teorema de forma completa, lo pueden ver ahí sin problema. Está bien, pero como para que tengan una idea. Entonces, ¿qué es lo importante acá? De esta región D, esta sección de borde va a ser la curva C unión con la curva gamma. Unión me refiero a que tenemos las dos curvas en consideración. La curva gamma la voy a pintar acá en naranja como para que se entienda mejor. Si vamos a hacer el recorrido en sentido antihorario, que de hecho es lo que pide el teorema de Green para que se cumpla, si no lo pide no pasa nada, se puede poner un menos adelante, pero hay que aclararlo, ¿está bien? En ese caso, ¿sí?, esta integral se puede pensar como una integral de dos trayectorias. O sea, vamos a tener básicamente la integral sobre este borde,
¿no? Que esto nos va a quedar como la integral sobre la curva C de f diferencial S más la integral sobre la curva gamma, ¿sí? De f diferencial S, y ahí sí tenemos la integral doble de este dominio. Por otro lado, nosotros habíamos sacado recién, si ustedes observan, cuánto nos quedaban ambas derivadas. Q sub x nos queda como 1 y P sub i nos queda como 0. Con lo cual, al momento de hacer la resta, esto va a ser como la integral doble de d de 1 menos 0, ¿sí? Y en este caso, lo que nos queda de este lado simplemente es la integral doble del recinto d diferencial x diferencial y. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que nosotros tenemos esto, esta integral, ¿qué está expresando? Simplemente está expresando el área que tiene, digamos, la curva en cuestión. ¿Está bien? Solamente está expresando eso porque básicamente nosotros, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos solamente este dato. ¿Está bien? Entonces, el área D, esta sería como el área D, que es lo que hay que sacar. Y esto nosotros sabemos que es dato. Sabemos que en este caso nos va a valer 2, con lo cual lo que faltaría sería hacer esta integral. También vamos a ponerlo acá como punto A resolver. Para esto, fíjense en el resumen de fórmulas, la proposición, acá tenemos, no hay teorema que nos salve, acá tenemos que ir a la definición completa, ¿sí? Del mismo. Entonces, en este caso, la idea sería lo siguiente, tienen que ir a la definición 19, donde básicamente la integral en este caso nos va a quedar como la integral entre A y B del campo F evaluado o compuesto con alfa de t. ¿Quién es alfa? Bueno, alfa en este caso es la parametrización de la curva en cuestión. ¿Está bien? O sea que alfa va a ser la parametrización donde vamos a tener que t va a estar entre A y B. ¿Sí? En este caso, como sabemos que la curva es menos x al cuadrado más 1 y sabemos que x en este caso está entre menos 1 y 1, la curva simplemente nos va a quedar como t para x y menos t cuadrado más 1 para y, con t entre menos 1 y 1. Cuando sacamos sigma prima, esto nos queda como 1 menos 2t, ¿está bien? Y ahora cuando hacemos f compuesta con alfa de t, ¿qué hay que hacer? Es simplemente f compuesta con estas dos componentes, ¿no? Con t y menos t cuadrado más 1. Como f en este caso nos va a dar 0 en la primera componente y x en la segunda, vamos a tener 0 en la componente y t. ¿Está bien? Entonces, ahora juntando todos los datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora cuando hacemos la integral, ¿no? Esto nos queda la integral entre menos 1 y 1 de 0t por 1 menos 2t diferencial t, que esto queda la integral entre menos 1 y 1 de menos 2 por t al cuadrado diferencial t, que en esto nos queda como menos 2 tercios de t al cubo entre 1 y menos 1, que esto nos va a quedar como menos 2 tercios de 1 menos menos 1, que es 1 más 1, que es 2, que esto nos queda como menos 4 tercios. ¿Ah? Entonces cuando volvemos vamos a tener menos 4 tercios más 2, que esto es el área D, por lo tanto D nos va a quedar 2, que en este caso es 6 tercios, ¿sí? Acá lo importante, acá hay que hacer una pequeña corrección si es que nosotros tenemos en cuenta la parametrización. Fíjense que Green lo que pide es que la orientación sea en sentido positivo. Entonces, nosotros al parametrizar recién la curva, este recorrido lo hicimos desde menos 1, 0 hasta 1, 0. Con lo cual, simplemente, esto lo hicimos con la orientación negativa. La orientación positiva, ¿sí? Cuando hacemos la orientación positiva de esta curva, acá vamos con menos la integral del resultado con la orientación negativa. O sea, esto sería menos 4 tercios, que va a dar como 4 tercios positivo. Entonces, pequeña corrección acá, 4 tercios. 2 por 3 es 6, 6 tercios más 4 tercios finalmente nos da como 10 tercios, ¿sí? Y ese es el resultado final de la cuenta.